Quizás has escuchado este refrán: el que peca y reza. El que peca y reza, terminen por favor su refrán. Eh, Hay un problema muy serio con subestimar el pecado. Vamos a hablar de eso hoy en esta predicación en el libro de Ezequiel. Llegamos al libro de Ezequiel en nuestras lecturas de la Biblia en un año. Y como esta es la única predicación que tenemos en esta serie de este libro de Ezequiel, entonces necesitamos hacer un poco de contexto del libro. Bueno, sean todos bienvenidos. Nos encanta compartir juntos la palabra del Señor. Hay varias maneras de subestimar el pecado y vamos a mencionar algunas de ellas enseguida. Antes, algunas cosas muy puntuales sobre el libro de Ezequiel. Su propósito es que aún en la cautividad, el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, número uno, adquiriera una mayor conciencia sobre su pecado. Número dos, se maraville en la esperanza y la gracia salvadora. Y número tres, contemple su historia a la luz de la santidad suprema del Señor. Estos tres elementos muy importantes para tener algo de contexto del libro de Ezequiel, que desarrolló su labor profética más o menos entre el 592 y 570 antes de Cristo, y esta labor profética se hizo en medio de la cautividad del pueblo del Señor bajo el imperio de Babilonia. Bueno, con esta pequeña introducción y un poco de contexto de este libro, te invito para que oremos y entremos en el capítulo 18, que vamos a ver juntos la palabra del Señor aquí. Dios, estamos ante ti, siempre necesitados y siempre hambrientos de tu palabra, Señor. Queremos reconocer que somos muy necesitados en cuanto a que nos hables y nos alientes y nos recuerdes quiénes somos y quién eres tú. Oramos especialmente hoy cuando pensamos en las formas en que minimizamos el pecado, pasamos por alto el pecado. Y en este tiempo de meditación en tu palabra, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente, que tu palabra sea consolándonos, edificándonos y exhortándonos según la necesidad de nuestro propio corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Ezequiel, la rebeldía de Israel como pueblo de Dios es descrita en estos términos: como una casa rebelde. En los capítulos primeros se ve como una casa rebelde. En el capítulo 15 se muestra a Israel como una vid inútil. Imagínense ustedes. Más adelante, en el 16, se ve como una huérfana que se volvió adúltera. Más adelante se ve como dos hermanas adúlteras, que dice en el capítulo 23 que estas dos son Samaria y Jerusalén. Y también se ve como los que tienen corazones de piedra. Esta es la realidad de este pueblo y Ezequiel le habla así a este pueblo. Bien, el problema de subestimar el pecado. Y esto que tiene que ver con este refrán: el que peca y reza. Y el refrán dice: el que peca y reza empata. Y vamos a ver por qué es importante esta reflexión hoy. Capítulo 18 de Ezequiel es el texto en el que vamos a meditar y vamos a observar algunas cosas este día. Vamos a leerlo a medida que lo vamos
comentando y vamos como desempacando algunas cosas. No lo voy a leer seguido en este primer momento. El mensaje de este capítulo 18 de Ezequiel es que cada persona es responsable por su pecado. A menos que se arrepienta, será destruido por su propio pecado. Este es el mensaje principal de todo este capítulo. Y hay varias cosas que se desprenden de esta realidad en este capítulo 18 de Ezequiel. Eres responsable por tu pecado. Y eres responsable por tu arrepentimiento. Estas dos cosas son importantes, son de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, acompáñenme por favor, Ezequiel capítulo 18, leamos los primeros 4 versículos. Entonces vamos a prepararnos para esto. Ezequiel 18, versículos del 1 hasta el 4. Dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Dejemos hasta ahí por este momento. Mire, este texto arranca con un refrán y también por eso el título de esta reflexión es un refrán. Este era un refrán que usaban los israelitas estando allí en Babilonia. ¿Cuál era el refrán? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Este era el refrán. Algo así como nuestro refrán paisa que dice, hijo de tigre sale pintado. Más o menos, parecido a ese refrán. Ahora, este era un asunto relacionado con evadir la responsabilidad por su propio pecado. Y esto no era nada nuevo para ellos, tampoco para nosotros es nuevo la tendencia humana a evadir la responsabilidad por el pecado. Recuerden, por favor, en Génesis lo que pasó con la caída. Adán y Eva empezaron a excusarse. Primero Adán dijo, la mujer que me diste, y Eva luego dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y buscar a quién echarle la culpa por el pecado y evadir la responsabilidad, eso siempre ha estado pasando en el corazón inclinado al mal y vendido al pecado. Me parece interesante un texto que usamos para acompañar a las personas en consejería, que se llama La vida centrada en el Evangelio, porque en ese texto dice que hay 6 formas de minimizar el pecado. Note esto, se las voy a mencionar brevemente. Este es un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio de Thun y Walker. Dice, ponerse a la defensiva. Cuando muestras un desinterés y especialmente cuando dices, ¿por qué me vas a decir a mí eso si tú eres peor que yo? ¿Le ha pasado a usted? Como que alguien te señala un pecado, pero tú dices, no, esa persona no tiene autoridad moral, es peor que yo, mire cómo vive, mire lo que hace. Como recusando a la persona. Es una manera de evadir el pecado, de minimizar el pecado. Segundo, fingir cuando se trata de mantener una apariencia, una imagen, ganarse el respeto y especialmente impresionar a los demás. Tercero, puede ser esconderse. Esconderse por vergüenza especialmente, porque en el fondo decimos, si la gente me conoce tal como soy,
no me va a amar, no me van a respetar. Cuarto, exagerar. Exagerar sobre cosas buenas o sobre cosas malas. Poner, sobredimensionar todo, hacer ver las cosas más grandes de lo que realmente son. Exagerar y atraer así la atención. Restar importancia. También minimizamos el pecado cuando le restamos importancia. Cuando decimos, eso es normal, mira, eso todo el mundo lo hace, no hagas tanto drama por eso. Uno más, uno menos, ¿qué tanto es? De esta manera también minimizamos el pecado, lo ocultamos. Y este es el último de este listado, echarle la culpa a los demás. Decir, me hiciste hacer eso, fue por culpa tuya. O decir, es la herencia, yo soy así, yo vivo así, es por la herencia. Son las circunstancias, mis padres. Y este era el problema aquí en esta historia de Ezequiel. El problema de minimizar el pecado, mis amigos, es que finalmente, cuando minimizamos el pecado, tratamos de resolverlo nosotros mismos y hacemos innecesaria la cruz. De manera que entonces Cristo, en tu caso, murió por nada. Es decir, si yo puedo solucionarlo, si yo puedo solucionar mis problemas con el pecado, entonces no necesito un Cristo, no necesito un Salvador. ¿De qué me va a salvar? No necesito una salvación. Finalmente, el pecado es una decisión por la que somos responsables. Y aquí también tenemos que confiar en lo que la palabra del Señor dice, que Él no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos enfrentar, de lo que podemos soportar y que junto con la tentación también dará la salida. Ahora, estamos aquí en Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 4. Y el profeta está diciéndole a los israelitas que no va a pasar más que este refrán sea el lugar para esconderse de su responsabilidad por el pecado. Fueron nuestros antepasados. Nuestros antepasados pecaron y nosotros estamos cargando las consecuencias de de los pecados de ellos, las consecuencias están aquí. Ahora, tal parece que los israelitas estaban interpretando mal Éxodo 25. Quiero que lo veamos, este texto, lo que dice Éxodo 25. No te inclines delante de ellos ni los adores. Este es el texto de los 10 mandamientos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los israelitas estaban interpretando este texto de Éxodo 25 para esconder su responsabilidad frente al pecado, pero el mismo Moisés, en el mismo Pentateuco, en Deuteronomio 24:16, dijo esto. Ahí mismo, enseguida dijo, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Deuteronomio 24:16. De manera que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, cada uno es responsable por su propio pecado. Ahora, quizá los hijos que se están relatando aquí en Ezequiel 18 estaban rendidos al pecado, viviendo en el pecado, lejos de Dios, y sencillamente el camino es culpar a sus ancestros. Mire cómo lo enfrenta
¿Cómo lo enfrenta Dios? Dice, nunca más se usará este refrán. Todas las almas son mías. Como que dice Dios, esto es cada persona. De manera individual es de mi propiedad. Como que Dios está diciendo, el juicio de Dios es imparcial y es individual. Ahora, los efectos del pecado, por supuesto, varían los efectos del pecado. En las generaciones puede ser que hay efectos, eh, por supuesto, efectos tristes y devastadores por el pecado de alguien, pero no es esta carga ni de la llamada maldición generacional. A la luz de este texto que estamos viendo hoy, tal cosa como las maldiciones generacionales no existen. Cuando habla en Éxodo que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación, a lo que se refiere es que el juicio de Dios es justo y que el juicio de Dios vendrá. No quedará ningún pecado, ninguna maldad quedará sin el juicio de Dios. Eso es seguro. Dios juzgará todo pecado. Debemos estar conscientes de las consecuencias del pecado. Sabemos que Dios perdona los pecados, pero no siempre elimina las consecuencias, hemos dicho otras veces. Y un ejemplo clarito de eso es lo que pasó con la vida del rey David. Dios lo perdonó, como estamos leyendo hoy en este Salmo 51, que dice, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, borra mis transgresiones. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado quedaron en la familia de David, y lo vimos en segunda de Samuel, con Amnón y Tamar, y todos estos, las guerras que hubo al interior de la familia del rey David, de su descendencia. La espada no se apartó de su casa y hubo efectos. Vamos a los versículos 5 al 9, porque aquí hay, entre el 9 y el versículo 20, hay historias de 3 personas que, bueno, pecaron, uno pecó, su hijo, uno no pecó, su hijo sí pecó, el descendiente volvió a hacer lo recto, y cómo las consecuencias eran individuales. Versículos 5 hasta el 9. Vamos a leerlo juntos, por favor. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor. Aquí en esta primera porción se está relatando la vida de un hombre, de una persona que ha sido justificada por el Señor, pero que como una muestra manifiesta en una conducta fiel a la ley, que ha sido justificado por Dios. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la fe, no por las obras. Y era la fe puesta en Cristo en un acto futuro. Nosotros somos salvos por la fe puesta en Cristo en un acto que pasó. Ahora, este hombre tenía una conducta recta, justificado por fe, pero esta fe se manifestaba en una conducta fiel a la obediencia de la ley. Versículos 10 al 13. Bueno, aquí dice que este hombre, por supuesto, vivirá por esta obediencia.
que está mostrando la fe de la salvación. Pero su hijo, lo que pasa con su hijo, lo que sucede aquí, versículos 10 al 13, vamos a leerlo porque estamos leyendo de una vez el texto. Leámoslo juntos, por favor, versículos 10 hasta el 13. Pero bien puede suceder que esa persona, el anterior, tenga un hijo violento y homicida que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonra a la mujer de su prójimo, oprima al pobre, al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte. De su muerte solo él será responsable. Noten lo que está tratando de explicar aquí el texto, es que este hijo es responsable por sus propios actos, por las decisiones que toma y no es responsable por las decisiones que tomó su padre. Pero este tiene otro hijo. Y esta es una tercera generación, versículos 14 al 17. Leámoslo, por favor. Bueno, digamos antes de leerlo que familiares o ancestros creyentes no garantizan que sean creyentes, que los hijos sean creyentes. Nosotros decimos a menudo que Dios no tiene nietos, que todos tenemos que hacernos hijos de Dios. Aún nuestros hijos, que a tanto amamos y quisiéramos que caminen con el Señor, tienen que encontrarse con el Señor. Tienen que hacerse hijos del Señor por la fe y llegar a la salvación. Bueno, versículos 14 al 17. Esta es una tercera generación. Este es como un nieto del primero. Y dice, ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo. No oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura, ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. Entonces, cuando un hijo quiere pecar, va a tomar como argumento el ejemplo de sus padres. Va a decir, esto lo heredé. Y cuando no quiere, ve el mal ejemplo y opta por el camino contrario. Podemos decir aquí que venir de una familia entregada al pecado no justifica que tú estés rendido al pecado, estés viviendo en el pecado. No lo explica, no lo justifica. Ahora, esto es muy importante resaltarlo. Porque a menudo, quizá no lo vemos como pecado, pero decimos con mucha sutileza, yo soy mal geniado porque así era mi papá. Yo tengo estas costumbres, tantas cosas que traemos de la cultura, malas prácticas que hemos heredado de nuestros padres y nosotros nos justificamos en que simplemente lo recibimos y no somos responsables de eso. Pues mira, a la luz de este texto, tú eres responsable por tu pecado. Incluso es un llamado para que no minimices ese asunto. No lo disfraces como que es responsabilidad de otros. Examínalo. Tu forma de hablar, de vivir, tu forma de tratar a los demás, tu manera de relacionarte y de comprar o vender, tu manera de vivir, no excuses en que simplemente lo heredaste, lo recibiste. Enfréntalo como pecado. Y es necesario traerlo delante de Dios, lo que vamos a ver enseguida. No garantiza venir de una familia con mucho pecado, no garantiza que
tú y yo simplemente nos escondamos ahí para vivir en pecado, pero tampoco garantiza que si venimos de una familia de creyentes, de padres creyentes y piadosos, automáticamente somos hijos de Dios o caminamos en la luz. Es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Bueno, decimos de paso que Jesús, en la genealogía de Jesús, hay de todo. Eh, Cuando leemos los evangelios de dónde viene Jesús, encontramos una variada cantidad de personas que hicieron parte de ese linaje de Jesús. Bueno, voy a decir algunas cosas de la segunda parte. Bueno, voy a terminar desde el 18 hasta el 20, versículos 18 hasta el 20, porque es aquí como una transición donde se reafirma esto, que los hijos no van a pagar por la culpa por los padres. Leamos acá, por favor, versículos 18 hasta el 20. Bueno, 19. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de sus padres? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Bueno, cierra esta primera parte de este primer bloquecito que dice, no eres responsable por tus pecados. No eres responsable, perdón, por el pecado de los demás, eres responsable por tu propio pecado, no por el pecado de los otros. Pero quiero terminar esta segunda partecita diciendo muy brevemente en los versículos 21 al 32, el segundo bloque de este capítulo se relaciona con el arrepentimiento. No eres responsable por el arrepentimiento de otros, eres responsable solo por tu arrepentimiento. Versículos 21 al 23. Leámoslo juntos, por favor. Dice, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Esto es sencillo. Dios perdona a quien viene en fe y en arrepentimiento pese a sus pecados. Y mira, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, ni tan pequeñito que no le importe. Todos tus pecados son bien recibidos delante del Señor para ser perdonados. Ahora, el perdón que Dios ofrece a veces es incómodo especialmente para los espectadores. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que este haya sido perdonado? Esto es un poco lo que se menciona aquí. Le decían que esto no es recto, perdonar al que ofendió, al que hizo tanto. Esto no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a este se le perdone? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo que está en la casa es el que está incómodo por el perdón que está recibiendo el hijo perdido. Y tantas veces ocurre esto con el perdón del que otros son objeto. Vamos a leer seguido los versículos 24 hasta el 32. Listo, vamos a leer esta última parte que ya con esto vamos a terminar la última parte de este capítulo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. No se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes? ¿No son más bien ustedes injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad.
Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Este es el llamado permanente al arrepentimiento. Insistentemente, y afirmémoslo en estos mismos términos, eres responsable de tu arrepentimiento. Quizá tú estás preocupado por personas que no llegan a la fe, que no se arrepienten, y oras y les predicas y les anuncias, y quizás son personas muy cercanas para ti, tus familiares. Tú eres responsable de tu propio arrepentimiento. Por supuesto, eres responsable de testificar, de animar a otros, de hablarles de Cristo, de mostrar el Evangelio con tu vida, pero cada uno es responsable por su arrepentimiento. Esto, ¿cómo termina? Háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. Convertíos pues y viviréis. Mire, recordemos lo que es el arrepentimiento, mis amigos. Reconocer el pecado y odiarlo. Y el pecado es bastante sutil. Me sorprende que aún, como dice Calvino, nuestras buenas obras están cargadas de pecado. Aún tratando de hacer buenas cosas, tantas veces lo que hay detrás es orgullo, es vanagloria, es buscar recompensas. Si nuestras buenas obras están llenas de pecado, ¿qué diremos de nuestras malas obras, de nuestras malas actitudes y pensamientos y comportamiento? Convertíos pues y viviréis. Este es el llamado en esta responsabilidad personal. Quiero decir un par de aplicaciones y quiero leer Ezequiel 36, 22 y 23. Porque Dios promete aquí actuar entre su pueblo. Dios promete actuar. Y este actuar es un actuar de mucha gracia y de mucha misericordia también. Leámoslo juntos. Este está Ezequiel 36, 22. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Sorprende que Ezequiel le está hablando al pueblo del Señor. Es decir, Ezequiel no le está hablando a los lejanos, impíos, incrédulos que nosotros llamamos gente que está distante. Le está hablando a los hijos del Señor y nos está hablando a nosotros. Te está hablando a ti y me está hablando a mí como pueblo del Señor. Dios promete actuar. Y noten en estos versículos el énfasis en que es por el nombre del Señor y por la santidad del Señor. Estos días estuvimos en la cumbre de oración y estuvimos hablando tanto de la santidad del Señor. Con esta expresión del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Decíamos que estamos llamados a santificar el nombre del Señor en nuestra vida. Con lo que hacemos, con la manera como vivimos, debemos santificar el nombre del Señor. Debemos crecer en la intimidad con Él. Miren que nosotros, lamentablemente, nuestra relación con Dios es una relación en la que buscamos tanto los beneficios del Señor en vez de tenerlo a Él.
Deberíamos preferir comunión con Él, tener a Dios más que tener sencillamente sus dones. Comunión, intimidad con el Señor. Dios no quiere ser como un amigo de WhatsApp. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que pierdo el contacto por años con algunas personas que tuve alguna amistad. Y de un momento a otro, de la nada, ese antiguo amigo me escribe un hola. Y entonces yo digo, uy, apareció mi amigo, qué bueno. Y me emociono porque voy a tener otra vez esta relación con este amigo. Pero lo que sigue después de este hola es un catálogo de cosas para venderme. Y yo digo, yo quería a este amigo para conversar, saber cómo está, quiero tener un poco de intimidad con él, de cercanía. Muchas veces nosotros tratamos así a Dios, solo por sus beneficios, solo por lo que nos da, en lugar de tener comunión, intimidad con Él, más allá de beneficios, dádivas. Mira, el Señor quiere que tú le contemples, que tú estés con Él, que tú te acerques a la palabra suya y le conozcas, que te deleites en Él, que tu voluntad esté rendida a Él, que haya un anhelo profundo por crecer en la fe y en la comunión con Él y en vivir en su voluntad y en sus propósitos para ti. Tú y yo debemos admitir que nuestro problema finalmente es un problema con el pecado y somos responsables por nuestro propio pecado, por nuestro propio arrepentimiento. Incluso cuando dices, yo no he matado a nadie, yo no robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, aún en esas circunstancias, tú y yo necesitamos revisar nuestro corazón y ver que realmente hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Así es que reconocer nuestro pecado es el camino para ver a Cristo trabajando en nosotros. Sin duda, tú y yo somos pecadores, aún haciendo nuestras mejores obras. Toma el pecado en serio, porque Cristo tomó en serio el pecado. Cristo lo tomó en serio, pagando la deuda que tú tenías que pagar y llevándola y colgándola en esa cruz. Tú y yo tenemos que creer así y confiar así en el Señor. Responsabilidad individual, arrepentimiento individual y confianza en el Señor. Esto es que no caigamos en el pecado de subestimar el pecado.